Bien, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí presente una vez más en esta segunda semana de Antiguo Testamento. Estamos haciendo una introducción y vamos a tener este tiempo de estudio, estos minutos de estudio, especialmente para dar las instrucciones de lo que vamos a trabajar durante esta segunda semana y esperando que esa primera semana haya generado una buena motivación para continuar estudiando. Muy seguramente surgieron desafíos, muy seguramente surgieron nuevas ideas, nuevas perspectivas, el conocimiento poco a poco se va abriendo y es de gran bendición saber que podemos contar con una literatura amplia sobre todos los temas relacionados con el Antiguo Testamento. Ya nos dimos cuenta algo muy importante allí en cuanto al canon bíblico, en cuanto al canon palestinense, el canon griego o helenístico y el canon protestante. Y esto es un fundamento muy importante en la construcción de la teología, la base teológica que nosotros vamos a estar teniendo. De la misma manera, en cuanto a las teorías de inspiración, uno se va perfilando frente a los asuntos donde uno va a empezar a trabajar. La teología es muy amplia, la teología es muy grande y en verdad es muy difícil abarcarla en su totalidad. De hecho, las sumas teológicas de los padres de la iglesia, por decirlo de alguna forma, invirtieron mucho tiempo escribiendo esas reflexiones teológicas que nacieron desde la escritura, y algunos decían que necesitaban hasta 3 veces la misma vida que tuvieron para seguir escribiendo más. Entonces fijémonos que eso es muy amplio, es muy grande. Entonces esa primera semana nos sirve como base para poder acercarnos a la Biblia, especialmente al Antiguo Testamento. Y esta semana vamos a trabajar un asunto muy importante y a veces hasta no muy querido por muchas personas: el tema de la geografía bíblica. Hay gente que le hace mucho el quite a este asunto porque pretendemos de pronto obviarla dentro de la homilética o de la misma exégesis bíblica, ¿sí? Y la geografía en la Biblia es muy muy importante. Déjeme darle algunos ejemplos antes de entrar en materia. La geografía bíblica en el Antiguo Testamento es una base muy importante para comprender el Nuevo Testamento, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, todavía se sigue creyendo que el país de origen de nuestro Señor Jesucristo es Belén. Pero nosotros tenemos que hacer una corrección allí muy muy importante, porque Belén no es un país, es una región muy pequeña dentro de una ciudad y dentro de un país, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que aprender a manejar la geografía bíblica desde el Antiguo Testamento para comprender mucho más el Nuevo Testamento. El país de origen de Jesús no es Belén, ¿sí? El país de origen de Jesús no es Jerusalén, ¿sí? El país de origen de Jesús podría llegar a llamarse Israel. Pero ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento, especialmente si ustedes leyeron un poco esos asuntos sobre esos libros apócrifos, la entrada de los imperios, la división del reino, cuando muere David y queda Salomón a cargo, pero sucede también que con la muerte de Salomón el reino se divide en dos. Las deportaciones a Asiria y a Babilonia, eso hizo que los mapas políticos variaran en toda la historia, y cuando entramos a esos libros apócrifos, estos libros que no son inspirados, pero sí nos ayudan a comprender la historia del pueblo de Israel, ¿sí? La entrada del Imperio Romano en la época de Jesús nos ayuda a comprender mucho más
que el país de origen de Jesús, en la época en que nació Jesús, no se llamaba Israel, se llamaba Palestina. Entonces el país de origen de Jesús es Palestina, ¿sí? Y si usted mira en sus Biblias, en la parte de atrás, en las últimas páginas, usted va a encontrar mapas que dicen Palestina en tiempos de Jesús, precisamente por ello, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar la geografía bíblica. Y en esta segunda semana nos vamos a centrar a estudiar precisamente la geografía de la Biblia, especialmente, como ya es claro, en el Antiguo Testamento. Esta va a ser una base muy importante, y perdón por repetir tanto allí, pero es la base muy importante para comprender el Nuevo Testamento. Hay gente que le apasiona mucho el leer el Apocalipsis y estudiar el simbolismo que hay allí, la semiótica del Apocalipsis, e interpretar. Pero la geografía bíblica en la época de Juan, especialmente cuando escribe este texto, tiene mucho que ver para poder interpretar el Apocalipsis. A veces enseñamos el Génesis, este es otro ejemplo, y creemos que los ríos narrados allá en los primeros capítulos, el Tigris y el Éufrates, son ríos que están en el paraíso, y no los sabemos ni siquiera ubicar en un mapa, ¿sí? Estos temas son extremadamente importantes en el momento de hacer exégesis bíblica, y por eso es necesario que estudiemos un poco más a profundidad este tema de la geografía. Bien, es necesario que nosotros comprendamos aquí que en la geografía bíblica ha tenido muchas variantes a través de la historia. En la Biblia se registran más o menos aproximadamente unos 600 sitios geográficos, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlos en cuenta. O sea, es casi imposible, llamémoslo en este sentido, memorizarlos. Pero en el momento de hacer hermenéutica o exégesis bíblica, es necesario tenerlos en cuenta, ¿sí? Es como, por ejemplo, usted va a enseñar en su iglesia, en su congregación o a la comunidad, va a enseñar que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero resulta que usted no muestra ni un mapa dentro de la diapositiva o dentro de una imagen ubicando a la gente donde está Ur de los Caldeos, ¿sí? Es necesario comprobar esos asuntos con los mapas también, ¿sí? De hecho, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pues la ciencia sí ha tomado de la Biblia para comprobar algunos asuntos, y esto es lo que hace muy interesante este texto, ¿sí? Y al mismo tiempo es necesario también, dentro de ese contexto geográfico, comprender en cierta manera ese pedazo de tierra tan pequeño que le llamamos Israel, ¿sí? Porque por ahí fue donde anduvo nuestro Salvador. Pero no llenarnos o no llenar a la gente de un falso conocimiento. Una vez escuchaba a un predicador algo totalmente descabellado, que era posible comprobar que Jesús caminó sobre el agua, y eso era posible comprobarlo a través de la ciencia. Y este predicador decía algo totalmente ilógico. Decía, Jesús no pudo haber sido musculoso, tuvo que haber sido una persona muy delgada, de contextura delgada, porque las aguas del mar Muerto, como son tan saladas, su densidad hizo que caminara sobre el agua, y de esa forma se podía comprobar que Jesús pudo caminar sobre el agua. Pues yo no sé en qué Biblia leyó este predicador, ¿sí? Pero la Biblia que conocemos, la que usted y yo manejamos, sabemos que las aguas donde el Señor Jesucristo caminó fueron las de el mar de Galilea, o mar de Tiberias, que también tenía ese nombre.
no caminó sobre las aguas del Mar Muerto, como dijo este hombre. Entonces es como coger las cosas y sacarlas de esos panoramas, y eso es tan peligroso estarlo enseñando a la gente, porque usted lo dice y la gente lo cree. Y la gente lo cree y lo empieza a enseñar así en otros contextos. Entonces, la geografía bíblica es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Es muy importante leerla. Es muy importante tener mapas. Es muy importante ubicarse dentro de los mapas. Muchas veces en lo personal, cuando estoy enseñando algo de geografía, normalmente lo que hago es coger un mapa mundi y decirle a la congregación: mire, nosotros estamos aquí en Colombia, aquí, y trazo una línea allí de Colombia a Israel, ¿sí? Y les digo, la zona donde vamos a estudiar va a ser esta, y vamos acercando como que el plano del mapa, para que la gente va diciendo: ah, ya sé en qué parte del planeta Tierra está ubicado por lo menos Israel. Y eso es muy importante. Entonces allí surge la motivación, allí surge también el desafío de sumergirnos en este mundo de la geografía bíblica. Ahí es de tener en cuenta, también es muy importante esto, que Israel hoy en día no es lo mismo que el Israel que vivió Jesús en su época, no es el mismo Israel que vivieron los profetas, no es el mismo Israel que vivió el rey David, ¿sí? A través de la historia del pueblo hebreo, el pueblo judío, esa tierra ha tenido varios movimientos, por decirlo de alguna forma, en algunas veces se ha anchado, en otras se ha puesto más pequeña, ¿sí? Y hoy en día hablar de Israel es muy complejo. Es muy complejo. Usted de pronto puede entrar a Google y allá escribir mapa de Israel, y hay hasta contradicciones: mapa actual de Israel, porque recuerden que es una tierra en la cual está en conflicto hoy en día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Franja de Gaza dice: es que esta parte nos pertenece a nosotros. En cambio, los de Israel van a decir: no, esto nos pertenece a nosotros. Y es muy complicado hoy en día determinar un mapa actual de esta tierra, ¿sí? Sin embargo, pues ahí en las diapositivas usted va a tener una pequeña perspectiva de lo que es hoy en día Israel, ¿sí? Como ustedes bien saben, esta segunda semana ustedes van a tener el documento de lectura, ¿sí? Esta vez son más pocas páginas que la primera semana, ¿sí? Van a tener en el PDF van a tener las diapositivas, ¿sí? Y al mismo tiempo van a tener una tarea de tres cuestionarios, y es básicamente muy parecida a la de la primera semana. Las respuestas salen de esa lectura, o sea, usted no tiene que ir a investigar nada, ¿sí? Y son respuestas muy puntuales, ¿sí? Entonces no va a ser complicado. Se entiende que este tema de la geografía es algo pesado, ¿sí? Pero en lo posible dedique un buen tiempo al estudio y se dará cuenta que no es tan complicado como de pronto tenemos en la cabeza metido en cuanto a su complejidad. Entonces ahí en esas diapositivas se les va a proyectar, por ejemplo, un movimiento de cómo ha sido la pérdida de la tierra judía en la actualidad. Este mapa está diseñado hasta el 2014, desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 2014, ¿sí? Es una aproximación, hermanos, no es que sea que esto hoy en día está tal cual, no, es una aproximación, es una idea a la cual nos vamos a llevar, especialmente cuando ustedes vean el mapa de Israel actualmente se dará cuenta que Israel es una ciudad ya muy pequeña, es un país, llamémoslo en ese sentido, muy pequeño, ¿sí? De hecho, se puede considerar que es más pequeña que la misma ciudad de Bogotá, ¿sí?
es casi igual de grande a Medellín, por decirlo de alguna forma. O sea, la cantidad de tierra que han perdido es impresionante, y hoy en día siguen en disputa por las tierras. Pero eso tiene un fundamento bíblico. El por qué ese pedacito de tierra tan pequeño sigue teniendo esos conflictos hoy en día. Bueno, los conflictos vienen desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde la conquista. Dios manda a conquistar a Josué, manda a conquistar también a David, ¿sí? Y ellos en su desobediencia, quizás por decirlo de alguna forma, dejaron de conquistar algunas tierras, ¿sí? Entre ellas la Franja de Gaza, que nunca ha pertenecido a Israel propiamente, ¿sí? La tierra de los filisteos. Y siempre había generado ese conflicto, y desde relatos bíblicos te va a encontrar muchos conflictos entre la Franja de Gaza o lo de los filisteos, precisamente con Israel. Hoy en día es igual. Hoy en día lamentablemente la Franja de Gaza vive tirándole morteros a Israel, Israel a la Franja de Gaza. Bueno, ese conflicto sigue allí. Y es necesario, mis hermanos, así como quizás el texto bíblico nos pide, orar por Israel, ¿sí? El pueblo del Señor. Orar por la paz, ¿sí? Aunque algunos interpreten de que si llega esa paz es porque quizás ya ha empezado el tema de la tribulación y esas cosas que normalmente la escatología tiene, ¿sí? Pero aquí la responsabilidad más es de ser hijos de Dios y orar unos por otros, ¿no? Y es desafiante también este asunto en cuanto a esta población. También hay que mencionar en este asunto de este pedacito de tierra y su importancia. Un docente me enseñó allí que cualquier cosa que se siembra en este pedacito de tierra se da. Definitivamente es el cumplimiento de aquellas palabras del Señor donde dice que es la tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Son muy fuertes, son muy poderosos en cuanto a la agricultura, ¿sí? Y en ese sentido, las mejores universidades en Israel trabajan el tema de la agricultura. En la actualidad ellos han logrado que las zonas desérticas produzcan. Y esto es un avance muy importante en la economía de Israel. Entonces este pedazo de tierra es extremadamente importante en los relatos veterotestamentarios, y claro, en el Nuevo Testamento también son muy importantes, especialmente cuando hablamos de los viajes de Pablo. Allí también tendríamos que usar la geografía, pero eso ya es un tema del Nuevo Testamento. También hay una importancia teológica allí en este tema de la geografía, porque en la geografía jugó un papel muy importante en el ministerio de los profetas, y esto debido a que siempre se debatió entre el dios Baal y Yahvé o Jehová, como lo queramos llamar, ¿sí? Ya más adelante, cuando estemos estudiando Éxodo, quizás nos vamos a dar cuenta del por qué Yahvé o del por qué Jehová, ¿sí? Pero mientras tanto, por el momento vamos a llamarlo Yahvé, ¿sí? Por el tetragrama divino, ¿sí? Y ya más adelante vamos a entender un poco más. Pero aquí lo importante de este asunto es esa pugna que había entre ese Yahvé o Jehová y Baal. Y esto generó que los profetas tuvieran un movimiento muy importante en la historia del pueblo. Cuando nos metamos más en el estudio del Antiguo Testamento y estemos viendo el tema de los profetas, nos vamos a dar cuenta de esa pelea entre dioses, llamémoslo así, entre comillas, no porque Dios, nuestro Padre eterno, tenga la necesidad de pelear o disputar su trono con otro Dios, no, pero en el contexto hebreo, sí, el profeta se veía en la necesidad de denunciar esos asuntos
en cuanto a los dioses que se veían en ese tiempo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se ve un tema progresivo de pasar de una religión politeísta a una religión monoteísta, ¿sí? A Abraham le tocó muy duro tumbar un poco de paradigmas politeístas, ¿sí? Estaba en Babilonia, pues Ur de los Caldeos, se encontraba ahí en ese sector de Babilonia, y Abraham creció bajo esa religiosidad politeísta, ¿sí? Y de un momento a otro escuchar una voz de un solo Dios diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra donde yo te voy a prometer, y ahí, bueno, y todo lo que allí conocemos. Pues esto hizo que Abraham empezara a decir: bueno, en las cosas en las que yo creía no eran tan ciertas, y empieza esa progresión de empezar a creer en ese Dios de la alianza, en ese Dios único, el gran yo soy, ¿sí? Y del mismo modo Moisés tampoco la tuvo tan fácil. Recordemos que Moisés, hebreo, ¿sí? Creado con los egipcios, vamos a mirar que tienen las mejores escuelas, fue considerado príncipe, ¿sí? Y claramente él también tiene esa transición de tener el politeísmo y ahora creer en el Dios de la alianza, el Dios del pacto, ¿sí? Entonces esas progresiones también son muy importantes porque hacen parte de la teología de cada pueblo que estaba dentro de esa zona de Israel, de Israel o Canaán, porque hay que mencionarlo en sus distintos formas. Antes de Canaán, cuando era Canaán, cuando se convirtió Israel, luego en la división que ya está Judá, Israel arriba, ¿sí? Sus capitales, Samaria, Jerusalén, ¿sí? Entonces esas transiciones hay que empezarlas a analizar para poder interpretar mejor la Biblia. De la misma manera como este pedazo de tierra era tan importante, o es tan importante hoy en día todavía, es necesario que entendamos desde la teología cómo es llamada este pedazo de tierra. Entonces usted allí en su diapositiva y en su lectura va a encontrar que a este pedazo de tierra se le llama la media luna fértil, ¿sí? La media luna fértil. Usted va de pronto a tener acceso a literatura de teología, ¿sí? Y muy posiblemente allí en algún documento usted va a encontrar la frase la media luna fértil. Pues usted aquí va a aprender en esta segunda semana precisamente qué países componen esa media luna fértil, o qué países lo componían desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que ya en la actualidad tienen quizás otros nombres. Usted allí va a recibir mapas también. Aquí en estos minutos estamos dando un brochazo muy general, ¿sí? Pero allí usted en su lectura y en las diapositivas van a encontrar los temas allí, y van a tener obviamente los mapas señalando a aquellas regiones. Aquí les voy a mostrar algunos de esos mapas, ¿sí? Pero usted allí va a ampliar mucho más el conocimiento durante el estudio de la semana. Entonces, retomando este tema de la media luna fértil, ¿sí? Ahí van a encontrar ustedes que es una región de forma semicircular, ¿sí? Limita por el oriente con el Golfo Pérsico, por el occidente con el mar Mediterráneo, por el norte con los montes Zagros y Armenia, y por el sur con el desierto arábigo, ¿sí? Entonces eso así en palabras, bueno, es complicado hasta de ubicarlo. Fíjate que yo tengo que incluso hasta mirar mis apuntes para poderlo tener, pero ya aquí en la cabeza, ya por lo que he visto el mapa y todo, pues puedo comprenderlo. Entonces ustedes allá van a tener también el mapa, ¿sí? Y allí ustedes van a ver la media luna fértil y lo que yo acabo de mencionar, que está el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el desierto arábigo, y incluso ahí en la diapositiva usted puede observar que la línea verde
muestra como una especie de luna, ¿sí? Es simplemente algo muy, muy metafórico, por decirlo de alguna forma. Bueno, del mismo modo, ustedes van a encontrar allí, dentro de esa literatura, esa lectura que van a hacer, van a encontrar también algunos asuntos sobre los ríos que están dentro de esa media luna fértil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted ahí ya puede ubicar el río Tigres y el río Éufrates, que era lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, y que están en el Antiguo Testamento. Ahora, usted dirá, bueno, ¿en dónde estará el paraíso entonces si cuando Adán y Eva fueron expulsados y el Señor puso querubines allí para cuidar el paraíso? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, esto ya tiene que ver algo más con una exégesis profunda, una interpretación muy profunda. Hay que capacitarnos también, hermanos y hermanas, en el hebreo, ¿sí? En este caso para el Antiguo Testamento. Por eso el desafío de estudiar la teología se hace mucho más grande, ¿sí? Porque la idea es que usted pueda ir a la Universidad Bautista de Cali, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad también, y se haga su curso de hebreo, ¿sí? Y entender muchos asuntos más que hay ahí en la Biblia, ¿sí? Yo creo que la siguiente semana, o por ahí en la semana 4 o 5 quizás, vamos a estar mirando algo muy importante del hebreo, y específicamente en el Génesis, con el tema de la palabra tierra. Es muy importante esa palabra en el hebreo, y la vamos a estar allí analizando un poquito y mencionándola, porque es necesario también comprenderla desde su contexto literario. Del mismo modo, usted allí va a entender, o va a intentar llegar a donde es que nace el río Jordán, ¿sí? Y que antes de que se llame río Jordán, o perdón, antes que empiece su serpenteo, antes hay un lago muy grande, que en el recorrido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ha tenido distintos nombres, como el lago de Galilea o el mar de Galilea, el lago de Tiberias o Tiberiades, o el lago Genesaret, también se le conoce así, ¿sí? Y normalmente nosotros lo conocemos como mar de Galilea, pero no es que sea un mar. O sea, si usted va y coge una bocarada de agua, es aguas dulces, no es que sean aguas saladas, es aguas dulces, y tiene un nacimiento más arriba en el Hermón, ¿sí? Y eso lo va a encontrar usted allí. Y el monte Hermón es muy importante también en el Antiguo Testamento. Y por supuesto va a desembocar allá, después de serpentear por el río Jordán, perdón, va a llegar allá al mar Muerto. Entonces eso usted lo va a encontrar allí, lo va a estar leyendo muy juicioso o muy juiciosa, y va a estar aprendiendo más este asunto. Claro también que vamos a estar aprendiendo sobre Palestina. Vamos a tener que hablar sobre Palestina allí. En las diapositivas que les estoy mostrando aquí en el video son tan solo un pequeño resumen de lo que usted va a ver. De todos modos, la totalidad de las diapositivas usted las va a recibir con tranquilidad allí en formato PDF, ¿sí? Y en este tema de Palestina, pues usted va a encontrar en su lectura que este nombre se usó a partir del siglo V antes de Cristo, el término Palestina, ¿sí? Y es una adaptación del término filisteo, ¿sí? Entonces allí también va a encontrar usted los significados de esas palabras. Pero esa tierra de Palestina es conocida como la tierra de Canaán, ¿sí? Y sus habitantes, o su gentilicio, eran los cananeos. También es conocida como la tierra prometida, allá de Génesis 17:17, que es la promesa donde Dios le da a Abraham, ¿sí? Es conocida como la tierra de Israel o Israel, ¿sí? Entonces allí vamos a encontrar esa lectura.
Del mismo modo, cuando estemos estudiando allí Palestina, usted va a tener allí en su lectura las ciudades más importantes, o sea, las ciudades que componen esta tierra. Entonces usted va a leer allá algo sobre Galilea, algo sobre Samaria, algo sobre Judá, algo sobre Negué y algo sobre el Sinaí. ¿Sí? Usted allí va a tener esas lecturas y va a conocer un poco más. Esto, como vuelvo y repito, le va a servir muchísimo en el momento de hacer exégesis o hacer hermenéutica del texto, y en ese sentido cuando usted vaya a plasmar eso en su discurso, en su homilética, va a ser mucho más profesional al momento de dar su homilía, pero me parece a mí que también va a ser mucho más ético, ¿sí? Mucho más ético, en el sentido de que ya va a hablar usted con más propiedad, con mucho más fundamento. Entonces esto es muy muy importante. Del mismo modo, mis hermanos y mis hermanas, vamos a tener que estudiar un poco. Muy seguramente usted ha escuchado en las noticias cuando hablan de la Cisjordania y la Transjordania, ¿sí? Y usted de pronto dirá, bueno, ¿y eso qué es Cisjordania y Transjordania? Pues bien, usted allí va a tener el mapa de los países o de las ciudades que componen la Transjordania, y lo mismo de la Cisjordania. La Transjordania, allí usted en el mapa va a mirar, está en un círculo amarillito, ¿sí? Se le conoce como al otro lado del Jordán, ¿sí? Y la Cisjordania se le conoce como a este lado del Jordán. Y lo mismo allí va a tener usted las ciudades que componen esta Cisjordania y esa Transjordania. Por último, usted también va a estudiar algo que es muy importante, y es la falla del Jordán, el serpenteo del río Jordán. Entonces usted allí va a mirar una vez más el nacimiento, ¿sí? El nacimiento del Jordán allá en lo alto, en Hermón, por allá arriba, ¿sí? Su desembocadura en el mar de Galilea. Luego sale del mar de Galilea e inicia su serpenteo por toda el país de Palestina o Israel, y llega allí al mar Muerto. Y va a estudiar, aparte de esto, va a estudiar acerca de el Arabá y el Golfo de Acaba. Así usted estará estudiando por completo la geografía de la Biblia, ¿sí? Va a tener algunas cosas que analizar allí, como la importancia política de esta zona. Y por último, usted va a tener allí una lectura adicional acerca de la arqueología y la Biblia. También muy importante allí esos documentos que existen, hermanos. O sea, son documentos que están allí en la historia de la humanidad y que no se pueden obviar. No se pueden obviar, ¿sí? Ya usted y su dedicación le ayudarán a empezar a tomar partido frente a algunos asuntos. Muy seguramente usted va a tener que empezar a determinar esos conflictos que llegan a encontrarse, por ejemplo, entre los 10 mandamientos de Moisés y el Código Hammurabi. Es un documento que existía, ¿sí? Y que hay que tomar, hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y muchos otros documentos allí que de pronto debemos tener muy en cuenta en nuestros estudios, y no tenerle miedo a esos documentos, hermanos. Esa también es una muy buena recomendación. No le tengamos miedo a esos documentos, ¿sí? No satanicemos todo, pero tampoco sacralicemos todo tampoco. Hay que tener un estudio ético y balanceado de la Biblia. Vuelvo e insisto en algo que dije en la primera semana. Recuerde, la voluntad de Dios no se puede cuestionar. No se puede cuestionar la voluntad de Dios. Pero la Biblia, el texto, usted sí lo puede cuestionar completamente. Le puede hacer muchas preguntas. Entre más preguntas usted le haga al texto, más perlas maravillosas va a sacar de este libro tan hermoso, ¿sí?
La idea, mi hermano, mi hermana, es que usted pueda contestar las preguntas de esos talleres que están allí. No se preocupe por las notas, mis hermanos. Usted está en el IVIVA, es para aprender, para agradar al Señor, ¿sí? Si usted cumple con la entrega de los trabajos en las fechas que corresponden, no tendrá ningún problema, ¿sí? No va a tener ningún problema. Recuerde redactar bien, empiece a investigar un poquito acerca de cómo redactar, ¿sí? Intente no escribir en primera persona, ¿sí? Y ya poco a poco, conforme nos vamos metiendo más al estudio, pues vamos a tener que ser un poco más profundos en la redacción. Entonces, vamos a ir practicando poquito a poco, vamos a ir avanzando, ¿sí? Y vamos a ir entrenándonos en este asunto. Recuerden que este servidor está para ayudar en lo que más pueda. Recuerde también que me pueden contactar a través de las fuentes que el pastor Arnulfo haya puesto, y con mucho gusto vamos a estar solucionando algunas dudas. Sé que van a generarse muchas dudas, y muy seguramente yo no les voy a poder contestar todas las dudas, pero vamos a hacer todo lo posible que este estudio en la virtualidad usted quede con el menor de dudas posible, y que usted salga muy contento y muy grato con los resultados de este instituto. Esto del IVIVA nació primeramente en el corazón del Señor, y damos gracias a Él porque ha sido Él quien lo hace posible. Y lo único que nos resta a usted como estudiante y a nosotros como docentes es entregarle a Él todo lo mejor. Estudiar y dedicar tiempo. Ser buenos mayordomos del tiempo. Bien, mis hermanos, permítame orar por ustedes, por esta segunda semana de estudios, y que el Señor nos esté iluminando a través de su Santo Espíritu. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudios, por los materiales que nos provees, por el conocimiento que quieres formar en nosotros, y queremos, Señor Dios, en esta semana dedicarla primeramente a ti, Señor. Y yo, Señor, te pongo a los estudiantes una vez más, Señor, para que tú les bendigas, les ilumines y especialmente les guíes en este proceso de estudio, Señor. Hazlos diligentes del tiempo, Señor, y que sean juiciosos, Señor, y den testimonio también en cuanto a sus responsabilidades, Señor. Te amamos, te bendecimos por ser nuestro Dios. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una muy buena semana y estudien. El que estudia triunfa. Dios les bendiga.